Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este único programa asintomático, es un programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado 14 meses, 13 en Canarias, alérgico a la lactosa, orgulloso consumidor de mamitas catalíticas y de gazoletas con bisagra o en su defecto sin bisagra. Este es un vídeo de agradecimiento puro y duro. Yo se lo agradezco a menos de escasas 3 semanas de lanzar este libro que muchos de ustedes ya tienen en su cabecera. Nunca estuvimos aquí, todos eran tú. Está prácticamente agotado, si bien es una edición limitada. Obviamente cualquier autor que deba autoeditar su trabajo, puesto que no tiene ningún tipo de posibilidad de moverlo por circuitos comerciales, ya que las temáticas que se tratan son absolutamente antitéticas a los relatos oficiales establecidos. El hecho de que en menos de 3 semanas una autoedición modesta en las capacidades productivas de un autor autosuficiente, de alguna manera condenado al ostracismo por parte del constructo de la vía mediática, de la cual otrora formó parte, porque yo les recuerdo que hubo un tiempo en que estructuras dedicadas a la promoción del humor gráfico, incluso a nivel universitario en este país, o canales televisivos contaban con el trabajo del susodicho, incluso, madre mía, si no me he dado yo la vuelta al mundo, invitado en exposiciones internacionales por todas partes, la China, la India, Rusia, Argentina, bueno, que me quiten no bailado, señoras y señores, porque prácticamente yo me he dado la vuelta al mundo en calidad de humilde pintamonas, cosa que es muy de agradecer y, como decía antes, que me quiten lo bailado, pero son otros tiempos, son otros momentos históricos y cada uno debe adoptar y recapacitar y reestructurar su propio mensaje y lo que significa su propio trabajo en estos nuevos tiempos en los que, nos guste o no, hemos tenido que posicionarnos. Algunos han optado sencillamente por callar y otorgar, y otros manteniéndose con mayor o menor acierto en la propia filosofía, el propio juramento hipocrático de su propia profesión, han decidido no callar y no otorgar. Aquellos que decidieron no callar y no otorgar pagaron unas consecuencias que a mi entender, o por lo menos en mi propia experiencia, bien pagadas están. Y que dure, porque aquí continuamos. Y señoras y señores, muchos de los que desde hace 5 años nos hemos visto privados de muchos derechos laborales, de los cuales hasta en aquel momento se usufruía de forma absolutamente normal y natural, vistos condenados a la marginación y al ostracismo, pagando ese precio que supone aferrarse a una supuesta definición de profesionalidad respecto de lo que se estaba haciendo. Ya no les hablo yo como humorista gráfico o psicólogo, sino les hablo también pues de cientos de educadores y de sanitarios y de gente que ha pagado el mismo precio. Porque claro, nosotros lo único que llevemos, y sobre todo ahora que hay determinadas retóricas y determinados discursos que están cayendo, porque se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, y porque, como decía Cicerón, y esta es una de las citas con las que abro este libro, todas las cosas fingidas caen como flores marchitas, porque ninguna simulación puede durar largo tiempo. Todos aquellos profesionales que respetaron sus respectivos juramentos hipocráticos profesionales, me refiero, y vaya mi absoluto homenaje a todos estos sanitarios y educadores, etcétera, etcétera, periodistas, poquísimos, muy pocos, poquísimos, periodistas, escritores, muy pocos. El Roto, Juan Manuel de Prada y César Vidal, no me vienen más ahora mismo a la mente. Vaya mi homenaje a todos aquellos que pagaron un precio
lo siguen pagando, pero ya en un ámbito en el cual las cosas están empezando a caer por su propio peso. Bien, ¿por qué les decía todo esto? Ah, sí, para agradecerles que a 3 semanas de poner en circulación este libro, que ni tan siquiera es de viñetas, humilde pintamonas, sino que es un tratado cosmogónico que de alguna manera marca algunas directrices absolutamente básicas sobre una realidad metafísica que no está reñida con ninguna realidad religiosa, como aquellos de ustedes que han adquirido el libro podrán leer y ver, y no solamente en base a la bibliografía que forma parte de este libro, sino en base a la propia filosofía, el hecho de que esté prácticamente agotada esta edición limitadísima dentro de mis propias capacidades de distribución individual y autosuficiente, significa que dentro de 3 semanas yo pueda presentar un libro en el Salón del Cómic de Barcelona que sí que es de viñetas, que sí que está directamente relacionado con mi propia profesión de circense pintamona, si ustedes quieren, que una vez más será un escaparate de un embiste informativo del cual la gente no puede usufruir, no tiene acceso a través de los medios públicos, televisivos, radiofónicos, periodísticos, porque existe una consigna institucional todavía, a pesar de que ya se está desmoronando, que impide, que prohíbe, que promueve el silenciamiento y el blanqueamiento de todos esos crímenes de lesa humanidad, esos atentados contra la salud pública y todas aquellas parafernalias derivadas de centros y organizaciones buitre, como puedan ser, hablamos de BlackRock o Vanguard como punteras, pero detrás hay muchos otros nombres que pertenecen a las mismas asociaciones, pero derivadas y ramificadas en otras nomenclaturas, y no solamente de tipo puramente comercial, sino también ancladas y parasitantes de erario público institucional, como pueda ser el Foro Económico Mundial con su Agenda 2030, a través de los diversos tentáculos. OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, OMS, Organización Mundial de la Salud, ONU, Organización de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, todas diversas nomenclaturas del mismo aparato fagocitante y parasitario de las instituciones públicas, de las cuales también al mismo tiempo vampirizan esas asociaciones privadas, esos fondos buitres de acción que les estaba hablando BlackRock, Vanguard, a los cuales pertenecen prácticamente el 100% de las acciones de la mafia farmacéutica, la mafia armamentística, la mafia comunicativa, etcétera, etcétera. Estamos hablando aquí, señores, de enfrentarnos con el Armagedón, porque ya no estamos hablando de mafias locales, estamos hablando de un centro, una parafernalia que además tiene connotaciones incluso ideológicas, dogmáticas a nivel religioso, pero no vamos a entrar en ello, que poseen y dominan prácticamente el 100% de los recursos empresariales, industriales, y que por tanto se arrogan el derecho de poder implantar una realidad que, violando la propia realidad natural, verbigracia la propia esencia, naturaleza divina de la realidad, pretenden generar, propagar una realidad absolutamente virtual y artificial a través de ese conglomerado que posee el 100% prácticamente de su supuesto estado de bienestar para decirle a usted quién es, quién no es, qué tiene que comer, qué tiene que beber, cuándo puede moverse, cuándo no puede moverse, cuáles son sus derechos e incluso cuál es su propia identidad humana, su propia relación con su naturaleza divina. Un auténtico golpe de Estado, luciferino si quieren ustedes. Bien, señoras con señores, el hecho de que existan algunos profesionales independientes desde cualquier tipo de disciplina profesional que, sacrificando su propio bienestar, su propia reputación profesional, su propia integridad como artistas, como comunicadores, como
profesionales, como artesanos, como científicos, que han sido también apartados, premios Nobel que han sido apartados y difamados y silenciados, desprovistos de sus propias cátedras por oponerse precisamente a esta alucinación masiva, esta psicosis de masa, esta neurosis colectiva promovida por esos centros de poder que poseen, entre otras cosas, los medios de comunicación, que se han encargado de generar precisamente esa neurosis de masa y esa psicosis colectiva que todavía a día de hoy continúa, en este caso, promoviendo delirios de carácter bélico, con lo que supone a nivel comercial, a nivel de sus propios nichos de mercado, promover esos delirios de carácter bélico, como entre el 2020 y el 2022, casi 23, se promovió el delirio sanitario y se está promoviendo también el delirio climático en curso. Bien, toda una enorme parafernalia mirada a parasitar, fagocitar, no solamente ya el erario público, sino también la propia naturaleza humana, individual y divina del ser humano a través del miedo y la propaganda. El miedo y la propaganda, miedo e ignorancia, porque la propaganda viene a propagar, valga la redundancia, esa ignorancia a través de la generación de una realidad paralela inexistente, absolutamente aberrante, que va en contra de cualquier norma puramente lógica, que en base sobre la cual se fundaba o que se fundaba nuestra sociedad occidental, causa-efecto, fenomenología, etcétera, etcétera, no como ciencia mirada a poder desvelar el misterio de la existencia, sino determinados mecanismos puramente físicos a los cuales estamos sometidos dentro de nuestra cuerda orgánica. Bien, no me enrollo más. Este libro está casi agotado, señoras y señores, y quiero agradecerles muchísimo que esté casi agotado, porque precisamente por el hecho de que esté casi agotado, yo he podido publicar mi próximo libro de viñetas, que en breve voy a darles más información sobre su título, su distribución, y que será presentado en el próximo Salón del Cómic de Barcelona, creo que es el número 43, Salón número 43. ¿Eso qué significa? Significa que yo mi pequeño y modesto espacio, un pequeño y modesto espacio dentro de un recinto que no deja de ser comercial, porque el Salón del Cómic de Barcelona es ya un supermercado editorial, voy a poder, contra viento y marea, como llevo haciendo desde el 2015, pero jugándome más las lentejas y la reputación, si cabe, desde el año 2020, voy a poder no solamente poner al abasto del público toda esta información a través de mi trabajo, que es un trabajo escrito y gráfico, sino que además con esos enormes pósters que yo edito cada año para adornar ese pequeño espacio, durante 3 días de feria, tengan en cuenta que en estos 3 días de feria pasan por ahí entre 150.000 y 200.000 personas, esos pósters están allí para que la gente tenga que verlos, tenga acceso a una información que le es denegada, por parte de los medios públicos y oficialistas, y puedan, cuanto menos, cuestionarse qué significa lo que este tío, este pirao que está aquí en este recinto de una mesita de 2 metros por medio metro y tal y cual, ¿qué cojones nos está explicando? En el año 2020 había un póster enorme con la cara del señor Klaus Schwab y con unos tentáculos en que se hablaba de Wall Street, se hablaba de City of London y se hablaba de los inicios del fraude sanitario. Klaus Schwab, un personaje que en aquella época nadie conocía. ¿Cuántas personas se pasaron por allí y viendo ese dibujo y esa caricatura me preguntaron ¿quién es este señor? Y a raíz de ese puñetero póster de 2x2, yo les expliqué quién era este señor y qué había detrás de la Agenda 2030 y qué es el Foro Económico Mundial y cómo está interconectado con todos esos fondos buitre que están dictaminando cuál es nuestro futuro como una sociedad sometida a una dictadura tecnodigital y ecofascista que pasa por privación de datos, de privacidad de datos, privación de libertad de movimientos, dictadura sanitaria, dictadura tecnodigital y ecofascista, efectivamente.
tuvieron ese contacto en un espacio oficial para, a partir de toda esa información que pudieran cuestionar, aquellos que tuvieran la necesidad de saber qué había de verdad o de mentira en todo esto, pudieran investigar de forma personal, porque no se trata de hacer proselitismo, de decir a la gente lo que tiene que pensar, sino de poner al abasto la posibilidad, más allá del silenciamiento y la censura sistemática y oficial de muchas realidades que nos están siendo deliberadamente invisibilizadas, cada uno tuviera la posibilidad de investigar por su propia cuenta y por su propio libre albedrío, porque no creo que exista nada más parecido a aquello que llaman democracia, ese concepto tan pisoteado y putrefacto y sustituido por ese sucedáneo absolutamente aberrante, malicioso y siniestro, bajo esos productos de la neolengua y la posverdad de los que hablaba Orwell, ¿no? En este caso el progreso lo llamaban, el progreso. Todo ese progreso ha llevado a un silenciamiento de una serie de realidades que se traducen en decretos institucionales y que condicionan la vida de las personas. Bien, ese pequeño espacio en el que yo cuelgo esos pósters de 2 por 2 metros a los que nadie pueden quedarse indiferentes al pasar por ahí delante y que pueden generar preguntas y voluntad de entender y de saber, ese pequeño espacio es el que ustedes este año, una vez más, han posibilitado a través de la compra de este libro, que al mismo tiempo ha podido financiar ese nuevo libro de viñetas que pare ese póster de 2 por 2 que va a estar ahí al abasto de las prácticamente 200.000 personas que en esos 3 días van a pasar por allí delante para conjeturar qué significa esto, por qué dices esto, quién es este señor, qué hay detrás de lo que me estás explicando aquí. Y de eso, señoras con señores, va la libertad de información y de eso, señoras con señores, va precisamente la posibilidad de continuar elucubrando, soñando que vivimos en una sociedad en la cual, aunque nos pongan una pistola en la cabeza, es decisión nuestra y también responsabilidad nuestra, porque cada uno se juega lo que se juega, haciendo y diciendo lo que hace y dice. Eso lo sé yo muy bien, y otros músicos y cineastas y periodistas, poquísimos que han sacrificado su bienestar, su estado de bienestar, por poder continuar haciendo su trabajo como pensaban que debían hacerlo. Eso este año va a volver a suceder gracias a todos ustedes que de manera absolutamente solidaria y comprensiva han adquirido este libro que está casi agotado ya y ha procurado, como las fichas de dominó que van cayendo y impulsan a la siguiente, han procurado que este nuevo libro de viñetas, el cuarto ya, tengan ustedes en cuenta que el primero va por la 5ª edición, el segundo por la 4ª, la tercera por la segunda. No voy a poder reeditarlos este año porque no tengo dinero. El dinero que tengo lo he gastado en la edición de este libro, que a través de la venta de este he podido, vuelvo a repetir, editar el cuarto libro de viñetas, que es el que voy a presentar en breve. Gracias a todo eso, gracias a esa amabilidad que ustedes han tenido comprando este libro con la simpática caricatura de sus mascotas, de sus parejas, etcétera, etcétera, este año, una vez más, 200.000 personas pasarán por delante de un pequeñito stand de un puto loco con un gorrito y una bufanda que vive en un jodido trastero y se las ve para pagar un alquiler de 360 euros al mes. Gracias a ustedes este año, una vez más, ese póster estará allí y habrán 200.000 personas una vez más que, pasando por delante, tendrán la oportunidad de preguntarse qué cojones significa eso. Y aquellas que tengan la libre voluntad, el libre albedrío de identificar que algo está sucediendo, que se les está denegando un acceso oficial a una información a la cual tienen derecho, podrán indagar de manera individual. Aquellas cuya semilla de curiosidad brote para poder individualmente investigar por su cuenta. Y esa, señoras con señores, es la única arma que tenemos aquellos que no empuñamos Kalashnikovs.
que no hemos pegado un tiro en nuestra vida, que no nos va eso de pegar hostias, porque tampoco va con nuestro carácter, ni con nuestros nudillos, ni con nuestra estatura, ni nuestra masa corporal. No podemos hacer nada más que delegar nuestras competencias profesionales a subsanar un grave error, una enorme aberración, un tremendo cáncer que ha marchitado todo aquello en lo que decíamos, nos vanagloriábamos como occidentales de haber adquirido a través de una larga tradición cultural clásica, neoplatónica, medieval, renacentista, toda esa evolución de la cual nos vanagloriábamos como seres occidentales, como seres civilizados, que ha sido pisoteada, ensuciada, escupida y prácticamente aniquilada, todos aquellos que, tomando en consideración nuestra propia responsabilidad generacional, hemos decidido inmolarnos incluso profesionalmente para continuar por unos meandros que nos parecían los que eran lógicos dentro de nuestra propia capacidad humana y divina de racionar, continuamos en base a esa solidaridad. Porque ustedes habrán visto, todos aquellos que me siguen, sabrán perfectamente que todo aquello que yo hago lo distribuyo gratuitamente por las redes. Porque no solamente se trata de ganarse la vida ahora que nos han imposibilitado ganarnos la vida en el circuito supuestamente institucional y comercial, sino que se trata de una necesidad imperiosa de compartir con nuestros hermanos qué cojones nos están haciendo. Y ustedes, que me siguen desde hace mucho tiempo, sabrán que todo aquello que escribo y todo aquello que dibujo siempre está publicado de manera antecedente y gratuita en los perfiles, en las redes sociales que me sobreviven. Porque yo llevo desde el año 2020 con 150 perfiles de Facebook cerrados, 4 Twitter cerrados, 4 YouTube cerrados, 3 Instagram cerrados, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no se trata de hacer de la información y de la lucha puramente cultural ningún tipo de negocio, porque todo aquello que yo propongo es gratuito en las redes. Ustedes lo verán, jamás he puesto un IBAN ni he puesto nada para que contribuyan de forma gratuita a mis esfuerzos como autor, cosa que no repruebo, ni mucho menos, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque no solo de indignación vive el hombre. Pero sabrán ustedes perfectamente que yo todo aquello que recopilo y pongo en venta de manera autoeditada es material que ya he distribuido previamente de forma gratuita, con lo cual el hecho de poder de alguna manera compilarlo y hacer acuse de recibo y mantenerlo de manera física y orgánica para que no desaparezca, porque no sabemos hasta cuándo toda la parafernalia digital de las redes sociales o la supuesta libertad informática nos va a llegar, no tengan ustedes ninguna duda de que en breve van a cerrar el grifo, todas estas miguitas de pulgarcita que voy dejando manifestadas en libros de papel son materiales que han sido distribuidos de forma absolutamente desinteresada y gratuita en los perfiles que me han ido cerrando, porque incluso hemos tenido que soportar de qué forma nos han estado persiguiendo, condenando al ostracismo, difamando, conspiracionistas, negacionistas, fascistas, activistas de extrema derecha, etcétera, etcétera. Bien, todo eso, ese pequeño detalle de poder compilar toda aquella información que hemos compartido de manera gratuita en productos autoeditados, son los que permiten, y esto lo digo y creo que hablo en boca de todos aquellos que hacen discos, que hacen documentales, que contra viento y marea se abren canales para poder informar de manera absolutamente desinteresada. Todo esto y la respuesta que el público tiene a este esfuerzo individual es lo que permite que podamos continuar generando una vía abierta que es como una especie de estilete que corta las venas a estos pedazos de cabrones. Hasta donde lleguemos, porque vuelvo a repetir, cuando cierren el grifo digital y nos dispersen y nos condenen al silencio total y a la total desgregación, no creo que falte mucho en que esto suceda, todo habrá terminado, pero de momento
Cierto es que los que llevamos, hablo de hace 5 años, cuando hablamos de que metieron la quinta en el año 2020, muchos llevamos más tiempo y otros llevan décadas y décadas, pero cierto es que en estos 5 años el esfuerzo que muchos de nosotros hemos hecho no ha caído en saco roto, no ha caído en saco roto porque es evidente que cada vez hay mucha más gente, cada vez hay mucha más gente, si no dispuesta a creer efectivamente en lo que les están haciendo, sí a poner en tela de juicio la dignidad y las buenas intenciones de esas instituciones que responden a poderes que nada tienen que ver con sus propias soberanías nacionales, por hablar en clave política. Bien, termino. Señoras y señores, muchísimas gracias. Este libro está casi agotado y ese hecho significa que dentro de 3 semanas va a haber un nuevo libro de viñetas que va a ser presentado ante más de 200.000 personas que se van a poder volver a preguntar físicamente qué es lo que significa lo que hay ahí detrás. No solamente estos pósters de 2x2 de Klaus Schwab, que nadie sabía quién era en el 2021, o de esos demonios que ponen cepos de QRs con jeringuillas y con estelas químicas y con antenas 5G, maneras de caricaturizar y de concentrar precisamente cuáles son algunas de sus herramientas de empoderamiento transhumanista, o esos cielos que no existen. A ver si los podemos ver. Ven ese póster que ven ustedes allí, por ejemplo, el cielo que no miras, ¿bien? Todas estas imágenes que muchas gentes que no están familiarizadas, puesto que no tienen otro medio de informarse más que a través de esos medios institucionales corruptos, se van a encontrar, quieran o no quieran, en aquel momento, y libremente se preguntarán qué significa. Toda esa parafernalia es la que ustedes han permitido una vez más este año con la edición de mi 4º libro de viñetas a través de la compra de este manual cosmogónico, así inocente como lo ven, pero de inocente no tiene nada. Nunca estuvimos aquí y todos eran tú. Y les agradezco mucho, señoras con señores, que un año más tenga la capacidad, sobre la cuerda floja, los bigotes de gamba que dicen algunos, de continuar con esta labor absolutamente quijotesca hasta donde llegue. Que yo calculo que ya no va a ser mucho más lejos, pero también les digo una cosa, creo que de alguna manera lo que teníamos que decir lo hemos dicho, y que probablemente las semillas que hemos plantado sean las que a partir de ahora tengan que continuar con toda esta labor, porque a nosotros nos queda un telediario. Muchas gracias.